Uno de los principales protagonistas del año 2010 ha sido el circuito de Motorland, un evento que ha lanzado a la comunidad al estrellato deportivo. La pista alcañizana albergó el primer Gran Premio de Aragón, una prueba que sobrepasó con rotundo éxito, ya que repetirá en próximas ocasiones como circuito oficial de la MotoGP. Esta ha sido solo una de sus actividades, ya que Motorland también ha celebrado las World Series by Renault, una carrera considerada la antesala de la Fórmula 1 y que el próximo año también se celebrará en Alcañiz. Zaragoza se convirtió en la capital de la 11ª Conferencia de Presidentes de la Red de Regiones con Poder Legislativo. Representantes de 73 regiones europeas asistieron a este foro, donde la consejera de Presidencia Eva Almunia apostó por una unión política que tenga en cuenta los niveles de gobierno más cercanos al ciudadano. Uno de los hitos económicos más destacados de este ejercicio ha sido el lanzamiento del nuevo Meriva, el modelo número 12 fabricado en Figueruelas. Un vehículo del que se prevé fabricar 90.000 unidades al cierre del ejercicio. La planta zaragozana cierra el 2010 con una producción de 380.000 turismos y espera superar la barrera de los 400.000 en el próximo año. La recuperación de la cultura ha sido una de las apuestas del Gobierno. Este año ha sido inaugurado el Museo Diocesano Barbastro Monzón, un nuevo edificio que recoge la historia de los municipios de esta zona a través de la imaginería religiosa y en el que se han invertido más de 10 millones de euros. Aragón ha alcanzado este año un elevado nivel de atención a las personas en situación de dependencia. Más de 25.000 aragoneses reciben una prestación o servicio, lo que supone que el 84% de las personas con derecho están atendidas. El compromiso del Gobierno de Aragón se pone de manifiesto en la posición que ocupa en el conjunto de España, ya que es la cuarta comunidad en la atención a sus ciudadanos. La preocupación por la sanidad se ha visto materializada en la inauguración de múltiples centros de salud en todo el territorio aragonés. Algunos de estos ejemplos han sido los centros de Valdespartera, Parque Goya o el Actur Norte, que servirán para que los aragoneses disfruten de unos mejores y modernizados servicios sanitarios. Este año han sido descubiertos restos de un nuevo dinosaurio gigante en Río Deva. El hallazgo, uno de los ejemplares más completos conocidos hasta el momento, ha estado protagonizado por paleontólogos de Dinópolis. La pieza más llamativa es un fémur de casi 2 metros de longitud. Las nuevas infraestructuras también han estado presentes. La Ciudad de la Justicia ha presentado al público un ambicioso proyecto que estará listo en 2012, en los edificios Ebro 1 y Ranillas. En este año han sido adjudicados de forma provisional los 8 sectores que forman el proyecto Red, a 8 grupos empresariales formados por más de 30 empresas. Las obras de acondicionamiento de la red autonómica de carreteras comenzarán en el primer trimestre del próximo año. La modernización y la transformación de regadíos ha sido una de las políticas prioritarias del Gobierno de Aragón en materia de agricultura. En la actualidad, el 10% de la superficie total de la comunidad autónoma corresponde al regadío. 460.000 hectáreas, de las que 260.000 ya han sido modernizadas. La preocupación por el cambio climático y el medio ambiente se ha materializado en la celebración del proyecto europeo Watercore, centrado en la escasez de agua y sequías, en el que participaron 7 regiones europeas. Representantes políticos de las regiones socias firmaron el documento de constitución y puesta en marcha del proyecto. La ciencia y la tecnología encuentran en Aragón un enclave idóneo. Una de las múltiples muestras de desarrollo científico en la comunidad autónoma es el microscopio Titán, referente nacional e internacional en nanotecnología. Además, Aragón liderará un proyecto interregional transpirenaico para la coordinación de infraestructuras científicas en nanociencia y nanotecnología de la región Sudoe.